Buenos días, amada, amado, ¿cómo estás? Te saludo con la paz del Señor. Hoy seguiremos con nuestra serie Dios es orden con el tema número 12. Seguimos aprendiendo y conociendo este atributo del carácter de nuestro Dios, porque Dios es orden y quiere que nosotros en todos los aspectos de nuestra vida seamos ordenados conforme a su palabra. Hoy veremos el orden de Dios en nuestra conducta, en nuestro andar. Pero antes de comenzar vamos a orar. Acompáñame a orar al Señor para que el Señor nos guíe, ¿sí? Y me guíe a mí a impartir la palabra. Señor, te pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús que ilumines nuestro entendimiento, que nos des la disposición en nuestro corazón para recibir tu palabra en esta mañana y la pongamos por obra en nuestro diario vivir, Señor. Porque no sirve de nada llenar nuestra mente de conocimiento y no aplicarlo en nuestra propia conducta, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido que me bendigas para impartir tu palabra a mis hermanos, Señor, y a todos aquellos que están oyendo esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, podemos comenzar, ya que dejamos todo en las manos del Señor. Esta enseñanza la titulé Camino al orden. Y vamos a ver la relación que tiene camino con conducta. En la Biblia, camino tiene un significado literal, que es comunicación de entre ciudades y lugares, pero también nos habla en la Biblia, en el aspecto cuando habla de camino, de la vida humana, como un camino, en el cual el hombre decide ser guiado o no por Dios. ¿Sí? Cada uno decide si quiere o rechaza el camino de Dios, que Dios ha trazado a través de Jesucristo. Entonces, para poder entender, cuando hablamos de camino, estamos hablando de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, ¿sí? De nuestra manera de vivir. Cuando nacemos de nuevo al creer en Jesús, la palabra dice que vivimos en una nueva novedad de vida. Esta nueva novedad de vida Jesús la trazó en la cruz del Calvario, ¿sí? Cuando Él murió y al tercer día resucitó, nos dio nueva vida, ¿sí? Jesús es el único camino que conduce a la vida eterna y al Padre Celestial. Es mentira lo que muchas religiones enseñan, que todos los caminos conducen a Dios. La Biblia es muy clara y contundente al respecto. Y el mismo Jesús dice en Juan 14:3, le dice a sus discípulos, del versículo 3 al 6 vamos a leer, si me querés acompañar. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, uno de sus discípulos, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para llegar al Padre Celestial, solo Jesús, el Hijo unigénito del Padre, es el que nos da la vida espiritual para poder llegar al Padre, a la salvación de nuestras almas y a la vida eterna. Solamente Jesús. Para ir aclarando el entendimiento, para que comprendamos bien la palabra, Hebreos 10, capítulo 10, si me querés acompañar, versículo 19 al 23 dice, así que hermanos, teniendo libertad
para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, que fue Jesús, que dijo que yo voy a prepararte morada en los cielos si vos obedecés mi palabra y seguís en el camino que yo tracé. Esto debemos comprender la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. ¿Qué es la santificación? No es la aureola que vemos en los dibujitos animados que ponen a los ángeles, sino el apartarnos del camino de perdición en el que transita todo el mundo, que conduce a la muerte y a la condenación eterna, y decidir cambiar el rumbo al arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Jesucristo. De ese momento que recibimos a Cristo, ya nacemos espiritualmente, nos convertimos. Si realmente nos convertimos, sufrimos lo que en el griego se llama metanoia, que es el cambio de rumbo, ¿sí? Íbamos para un rumbo de perdición, por el camino a la perdición, pero Cristo nos muestra el nuevo camino. Por eso hoy es un día de decidirte. ¿Cómo querés andar por esta tierra? ¿Como Cristo nos manda y nos marca en su palabra? ¿O según tus pensamientos? Según la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios dice que debemos seguir sus pisadas, andar como Él anduvo. Ya no vivir como antes vivíamos antes de que Cristo llegara a nuestra vida, sino que vivamos una vida abundante, plena, llena de todas las bendiciones que Dios te quiere dar, que te quiere dar gozo, paz en abundancia. En este tiempo que sufrimos la pandemia del coronavirus, que muchos están en pánico, en temor, en tristeza, la muerte, nosotros podemos vivir en esta nueva novedad de vida con la seguridad que Cristo nos da la vida eterna. Por más que muramos, por más que dejemos esta tierra, tenemos la entrada segura a través de Cristo al Padre si obedecemos y vivimos conforme a la nueva vida que Cristo nos da. Pero todo depende de vos, de tus decisiones, si querés o no obedecer a Dios. Por eso esta enseñanza la titulé Camino al Orden. Es de todos los días, ¿sí? El ordenarnos en nuestra vida, en nuestra conducta. Debemos pedirle al Señor que cambie nuestro corazón, ordene nuestra mente, nuestras emociones, como venimos aprendiendo en la serie. Y nuestro comportamiento, que eso es nuestro andar diario. Y por eso Dios quiere que andemos como Jesús anduvo por esta tierra, ¿sí? En la Biblia es muy clara y nos muestra que solamente hay dos caminos. Uno es el camino ancho y el otro el estrecho, que solo los valientes y esforzados lo atraviesan. Esto nos habla de solo una manera de vivir conforme a la palabra de Dios nos llevará a la salvación. ¿Sí? A tu manera, como dice la canción de Frank Sinatra, no te va a llevar a otro lugar que es a la perdición. Porque no debemos andar como nos parece a nosotros o recibir una parte del mensaje de Dios para lo que te conviene, sino todo el consejo. Pablo decía, yo no me rehusé
a enseñar todo el consejo de Dios, todo lo que Dios ordena para nuestras vidas, para su iglesia, para la familia, para los matrimonios, para los hijos, para los padres, para los niños, para los jóvenes, para los ancianos, para todos. Solamente Dios, a través de su palabra, es el único que puede cambiar el comportamiento humano que heredamos por Adán, por la desobediencia de Adán. Muchos supuestos cristianos creen que pueden engañar a Dios, pero Dios ve el comportamiento de cada persona y sabe las intenciones de nuestros corazones. Puedes engañar a tu pastor, puedes engañar a los hermanos, puedes engañar tal vez a tu familia, pero la verdad sale siempre a luz y las consecuencias no solamente las vamos a pagar allá en el cielo, sino aquí en la tierra. Vamos a ver lo que dice Job, este hombre justo, sabio, temeroso del Señor. El versículo 31, capítulo 31, perdón. Vamos a leer del versículo 4, si me querés acompañar, al 7, para ir entrando en el tema. Dios quiere ordenar tu comportamiento. Ya somos nueva criatura en Cristo. Ya no tenemos que vivir con las costumbres, vicios, tradiciones que teníamos antes de Cristo. Y dice, si aún a Cristo hemos conocido en el mundo, ya no lo conocemos más así. Debemos andar, caminar de su mano, transitando por esta tierra, dando gloria a su nombre. Pero vamos a ver el versículo, vamos a leer Job 31:4, dice, ¿no ve Dios todo lo que hago? Para aquellos que piensan que pueden engañar a Dios. Y cada paso que doy, ¿acaso he mentido o he engañado a alguien? Que Dios me pese en la balanza de justicia, porque sabe que soy íntegro, dice Job. Si me he desviado de su camino o si mi corazón ha codiciado lo que vieron mis ojos y si soy culpable de cualquier otro pecado. Qué tremendo, ¿no? Este hombre sabio, justo Job, que pasó calamidades, perdió hijos, perdió todo el dinero que tenía, pero él siempre daba gloria a Dios porque él decía, solamente aceptaré el bien de Dios y no el mal. Porque para nosotros, a veces las circunstancias que nos tocan vivir nos parecen mal. Pero dice la palabra de Dios en Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan para bien a los que con su propósito fuimos llamados. El Salmo 37:23 dice, por Jehová, por Dios, son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. ¿Cómo te comportás? ¿Cómo te conducís? ¿Dios aprueba cómo estás transitando tu vida cristiana? ¿Estás obedeciendo la palabra? Qué tremendo, ¿no? Qué bueno si te podés examinar en esta mañana a través de la palabra de Dios, que es como un espejo. Mirémonos a través de la palabra y que no seamos avergonzados. ¿Cómo transitas esta vida? ¿Obedeciendo la palabra o no?
Tu comportamiento lo va a demostrar. Dice el Salmo 119, versículo 133, le dice el salmista al Señor: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. En versículos anteriores el salmista dice: me alegra haber sido humillado ante ti por tu palabra, porque muchas veces la palabra nos confronta con el pecado, nos muestra nuestra condición, nos muestra lo que debemos cambiar en el comportamiento, nos disciplina el Señor y nos castiga como a hijos. Pero aquel que oye la palabra y no produce nada, o solamente remordimiento, te digo, amado, amada, que el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que toma por hijo para nuestro bien, porque los pensamientos de Dios son para nuestro bienestar, para que estemos en paz para con Él y para con todos. El único antídoto contra el pecado que tenemos es la obediencia a lo que Dios nos ordena en su palabra. Principalmente en su palabra nos ordena, y dice el Señor en 1 Pedro, que seamos santos como Él es santo. Esto es un mandato, es un llamado de Dios a todos sus hijos, no a algunos, sino que debemos estar apartados del pecado y consagrados para servirle, ¿sí? Vamos a leer 1 Pedro, capítulo 1, si me querés acompañar. Versículo 13. Y dice así esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes a Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera, comportamiento de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Es muy contundente cuando Pedro habla de santidad en toda nuestra manera de vivir, en nuestro comportamiento, cómo nos andamos diariamente, cómo caminamos por este mundo que está bajo el maligno. Y el Señor dice: sean santos porque yo soy santo, ¿sí? Varios tienen un concepto errado, como decíamos, de santo, ¿no? Me gusta mucho cómo finaliza el último versículo que dice Pedro, diciendo que somos residentes temporales. Muchos siguen viviendo como si son residentes permanentes en esta tierra y en este mundo que va a acabar. Quieren hacer raíces, parece, ¿no? Como el árbol. Siguen llenando sus mentes de cosas vanas, dicen que aman a Dios y no siguen su camino. Qué contradicción, ¿no? Miren lo que dice Tito en el primer capítulo de su carta, 16, versículo 16. Dice: tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. ¿Sí? No sirven para nada bueno todas aquellas personas que están en contra de la autoridad, sea pastor, sea
ministro, sea en la autoridad del mundo, todos aquellos que rechazan autoridad, que se rebelan contra la autoridad y son desobedientes, como vemos casos, por ejemplo, en mi ciudad, del coronavirus, por desobediencia de la gente, de no quedarse en su casa. Vemos acá cerca de donde vivo yo, en un supermercado se contagiaron muchos que estaban en un supermercado. ¿Por qué? Porque una persona se desplomó, ¿no? Le dio un ataque cardíaco y no se había hecho el control y tenía coronavirus y contagió a todos los que estaban en ese momento en el supermercado, que eran 40 personas. Y vemos que es causa de la desobediencia, de rebelarse contra la autoridad, como jóvenes que salen de noche, las personas hasta mayores que salen sin barbijo. Debemos cuidar al otro, ¿sí? Con nuestro comportamiento como cristianos debemos ser luz en medio de las tinieblas, ser responsables, obedientes a las autoridades. Nos debemos comportar como hijos de Dios, ¿sí? Por eso estas personas no sirven para nada bueno. Nosotros nos debemos conducir como nos manda la palabra de Dios. Dice Santiago 4:17 que aquellos que saben la verdad y no viven conforme a ella, Dios se los cuenta por pecado. Y te digo más, aquellos que no obedecen al Evangelio no nacieron de nuevo, porque si la verdad habitara en sus corazones y tuvieron realmente una conversión, darían buen fruto. El buen árbol da buen fruto, no da mal fruto. En cambio, el árbol malo da malos frutos. Como muchas veces enseñé a los hermanos acá en La Plata, los frutos que Dios espera de nosotros, cuando dice de frutos dignos del arrepentimiento, es un cambio en nuestra moral y en nuestro comportamiento. Vamos a ver lo que decía Juan. Juan el Bautista decía, dice la palabra, que cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, le dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos salvos porque somos descendientes de Abraham. Esto no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así que todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces las multitudes preguntaron: ¿qué debemos hacer? Y Juan le contestó: si tienes 2 camisas, da uno a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él le contestó: no recauden más impuestos de los que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Juan le contestó: no extorsionen, ni hagan falsas acusaciones, y estén satisfechos con su salario. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si vos decís: yo pertenezco a Cristo, debes vivir haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a lo que Dios nos guía y manda en su palabra, para que vivamos en sus sendas de justicia. Porque recordad que todos los caminos de los hombres les son conocidos.
Pero solamente obedeciendo su palabra, nosotros viviremos para siempre con Él. Si decimos creer en Él, nuestras acciones deben mostrar que Cristo vive y reina en nosotros. ¿Sí? Seguir a Cristo es abnegación total. Es dejar de lado nuestro yo, es dejar de lado nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestros anhelos y seguir a Cristo. Seguir sus pisadas por este mundo, obedeciendo lo que Él nos manda. Isaías 42:16 dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas le haré y no los desampararé. El Señor no te dejará solo. Siempre estará contigo donde quiera que vayas, si obedeces su palabra. ¿Sí? Miren lo que dice el Salmo 119, del 1 al 3. Bienaventurados, dichosos, felices, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo su corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Debemos estar camino al orden, amado, amada. Debemos tener un comportamiento digno del llamado que el Señor nos ha hecho. Cuando te llamó y te dijo como a sus discípulos: ven, seguime. Ya no tenemos que estar preocupados por las cosas de esta vida, de llenar nuestros graneros y que el Señor un día venga y te diga: necio, hoy viene a pedir tu alma. No, nosotros debemos estar con nuestra mirada en las cosas de arriba. Si realmente Cristo ha cambiado tu vida, Él debe ser tu prioridad. Efesios 4:17, el apóstol Pablo, enseñando a los de la iglesia de Efeso, dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Y con esta misma autoridad que el Señor me dio como pastor de Casa de Oración La Plata, te digo, amado, amada, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Por eso, no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Por eso desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, es decir, comportamiento, que está corrompido por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo.
Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permita que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por lo contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Así debe ser nuestra conducta, nuestro comportamiento en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones familiares, en la iglesia, en el trabajo, en el mundo donde nos movemos. No debemos mirar con nuestros propios ojos, ¿sí? Sino mirar con los ojos de Cristo. Muchos no meditan en la palabra y no se preguntan, como yo muchas veces hago, ¿qué haría el Señor en esta situación? Como hemos estudiado, ¿qué había en la mente de Cristo? El hacer la voluntad del Padre. El obedecer lo que el Padre lo había enviado. Muchos saben la palabra que Dios nos demanda a ser santos, a ser ordenados, a ordenar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra conducta, nuestra moral. Y muchos se dicen cristianos y siguen maltratando a su esposa, maltratando a sus hijos. Muchos hasta las golpean. Son injustos, son iracundos, se enojan, se amargan, le echan la culpa a los demás de sus cosas, no reconocen que necesitan ordenarse. Pero usted le pregunta un versículo y se lo sabe de memoria. El conocimiento de la palabra no nos sirve de nada si no lo aplicamos en nuestra propia vida. ¿Sí? Un pastor, cuando Dios le da una enseñanza, que el Espíritu le habla al corazón, es para que primero yo me examine y ordene mi propia vida. Si no, el Señor no me dará la autoridad para enseñar si no lo vivo yo primero. Tienen problemas en el trabajo, tienen problemas con los vecinos. ¿Dónde está la manera santa de comportarnos, justa? Los frutos del Espíritu en nuestra vida, el gozo, la paz. ¿Dónde están esos momentos de furia, de prueba, de tribulación? En los momentos que nosotros hemos mostrado nuestra fe, son en estos momentos de pandemia, de prueba, para predicar al mundo que no debemos temer los que creemos en el Señor. Porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor nos guiará.
Cristo nos enseña que nosotros debemos servirle en todo momento. Muchos se piensan que dando un servicio, teniendo un ministerio en la iglesia, ya, yo estoy sirviendo a Dios. Y el servicio, amado, amada, comienza en tu familia, en tu casa, a los tuyos. El Señor enseñó el servicio a sus discípulos al lavarle los pies. Que Pedro decía, no, Señor. Y el Señor le dijo, no, Pedro, si yo no lavo tus pies, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y Dios, el Padre, ya, Él mismo preparó las buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Y por qué te pregunto a vos, amado, amada, que estás oyendo? ¿Por qué no tomás el camino de Dios y en vez de tomar ese camino que Dios preparó para que vos estés en Él, te vas por otros caminos? Miren lo que Dios le dijo a Josué en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, tu vida, y todo te saldrá bien. Obedeciendo cada orden del Señor, andaremos dando frutos dignos de la conversión que hemos tenido, del arrepentimiento que hemos tenido aquel día que hemos conocido a Cristo y Cristo nos mostró lo que somos, miserables, ciegos, desnudos, sin Él. Hoy vemos cómo vive el mundo, caminando, como dice la canción de AC/DC, camino al infierno. Pero nosotros, amado, amada, tenemos ya el conocimiento y andamos por el camino nuevo y vivo que Cristo quiere que andemos. Y nos muestra a través de su palabra todo lo que sucederá al mundo entero. La palabra se está cumpliendo y muchos, en vez de estar preocupados de obedecer a Dios y andar dignamente, están con fechas calculando el día que el Señor vendrá, pero el Señor vendrá cuando menos lo estén esperando. Muchos, pero muchos dentro de las congregaciones siguen conduciéndose como impíos, no tienen discernimiento, tratan por igual a los del mundo que a los hijos de Dios, comparten más tiempo con gente del mundo que con los hijos de Dios, anhelan estar más con los del mundo que con los hermanos, le aburre la oración, las prédicas, esto ya lo sé, siempre saben más que el que predica. Pero este comportamiento, esta conducta, no es de hijos verdaderos de Dios. Vamos a leer 2 de Pedro 2, que dice así, versículo 7, dice, sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma porque Lot era un hombre, ¿cómo dice? Si me quieres acompañar, era un hombre recto, ¿sí? Un hombre que tenía una conducta como Dios manda, que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba, ¿sí? Que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan en sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad.
como veníamos hablando. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Esos falsos maestros, hermanos, pastores, profetas, son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden, e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca se sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios, se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido por su locura cuando su burra le reprendió con voz humana. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos, como la neblina es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido, saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado a los que apenas se escapaban de una vida de engaño, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Por eso les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida, como decíamos antes, santa. Demuestra que es tan cierto el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito y otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Amado, es el comportamiento que está introducido hoy en día en medio nuestro en las congregaciones. Son manchas en nuestras reuniones. Así vemos el carácter de las personas falsas que están dentro de nuestras congregaciones, introducidos en la iglesia para hacer tropezar a los débiles y a los de doble ánimo y apartarlos del camino de la verdad. Para ir concluyendo, amado, amada, debemos pedirle al Señor que nos guíe con su Espíritu Santo a no apartarnos ni a diestra ni a siniestra del camino que Él nos trazó. El Salmo 25:8 dice: bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Ya nadie tiene excusa de decir, no, nadie me dijo cómo. Por el Señor son ordenados los pasos de los hombres, las conductas que están mal. El Señor, si vamos a su palabra, Él nos muestra cómo debemos conducirnos de ahora en más en Cristo. Mira esta promesa que el Señor te da si dejas que Él guíe tus pasos y si dejas de conducirte con tu propia prudencia y sabiduría humana. El Salmo 50:23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación. El que sacrifica alabanza quiere decir aquel cuyos labios declaran que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Si rendimos, sacrificamos nuestra vida
en adoración al Señor. Como decíamos, dejar de lado nuestros anhelos, nuestros sueños para hacer lo que Dios quiere y manda a todos sus hijos. A comportarnos dignamente del llamado que nos ha hecho. Por eso, ¿qué te parece si oramos por esta palabra? Para que el Señor haga una obra poderosa en tu vida, en tu comportamiento, para que Él no tenga que reprenderte y no te diga en aquel día: apártate de mí, hacedor de maldad. El hacedor de maldad es que vive haciendo el mal. Por eso, vamos, ora conmigo. Señor, guíame por tus caminos. Ordena mis pasos con tu verdad, porque tú eres el Dios de mi salvación. Guía mis pasos para no tropezar. Tú me conoces, Señor. Tú conoces mi comportamiento. Tú sabes cómo vivo, Señor. Delante de ti estoy. Y hoy me arrepiento, Señor. Que hoy pueda ordenar mi vida, mi comportamiento, Señor. Que no quede yo avergonzado delante de tu presencia. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Por eso la única forma de cambiar nuestra conducta es obedeciendo lo que Dios nos dice en su bendita palabra. Hoy debes tomar una decisión por qué camino querés andar. Tus hechos muestran por qué camino andás. Si andás como Cristo anduvo, o estás por tus propios caminos que te conducirán a la perdición. Por eso pedile al Señor que guíe tus pasos y ordene tus pasos conforme a su palabra. Que tu vida honre a Dios, glorifique a Dios en cada actitud de tu vida. Y antes de conducirte por tus corazonadas, por tus propios pensamientos, pedile al Señor que te guíe por sus sendas. Dios te bendiga, amada iglesia, amigo, amiga que has escuchado este mensaje. Te abrazo a la distancia. A mis amados de Casa de Oración La Plata, esperamos poder vernos pronto, abrazarlos personalmente, poder mirarlos, abrazarlos, conversar y sobre todas las cosas compartir la palabra del Señor que nos da vida y nos une porque tenemos comunión unos con otros por el Señor. Saludos en casa. Dios te bendiga.